Toda historia tiene un principio, y la de Luis de Borbón se inició cuando su padre, el rey Luis XIV de Francia, apodado el Rey Sol, y su madre, Luisa de la Vallière, se convirtieron en amantes. La joven Luisa, que vivía en la corte como dama de compañía de Enriqueta Ana de Inglaterra, la mujer de Felipe I de Orleans, hermano del soberano, fue elegida para fingir un idilio con el rey, de tal manera que no se notase la relación que éste tenía con su cuñada. Pero al final lo fingido se fue haciendo cada día más real, hasta el punto de convertirse en la favorita de Luis XIV y de tener descendencia, 4 hijos, llegados al mundo a escondidas y de los que solamente sobrevivieron un niño y una niña. Ese niño fue Luis de Borbón, y aquí comienza su triste historia. Una historia con destierro incluido, por algo realmente mal visto. Luis nació el 2 de octubre de 1667, lejos de la corte para evitar el escándalo. Fue el 4º hijo del rey de Francia Luis XIV, con su amante Luisa de la Vallière, y el único varón que sobrevivió. Los 2 primeros hijos de la pareja habían fallecido al poco de nacer y solo quedaba viva una niña, María Ana de Borbón. Llegó al mundo cuando su madre ya había caído en desgracia frente al rey, pues otra amante pasó a ser la preferida, y lo hizo a escondidas, tal vez deseando que falleciese pronto, pero no fue así. Sobrevivió y recibió, por ser hijo ilegítimo, el nombre de Luis de Borbón, en vez de Luis de Francia. Luis XIV sería todopoderoso, el rey absolutista por excelencia, pero temía el escándalo, y durante sus 2 primeros años de vida ignoró a este hijo. Después tampoco le hizo mucho más caso. Su hija querida era la hermana de Luis. No fue hasta el año 1669, cuando nuestro protagonista contaba con 2 años, que Luis XIV lo legitimó, le reconoció como hijo y le entregó el condado de Vermandois, además del título de almirante de Francia. Al hacerlo consiguió 2 cosas. Una, recompensar a su madre por haber sido su amante. Todos vieron en ese acto el último adiós del rey a Luisa de la Vallière. Y la segunda, lograr la retirada de posibles nobles no bien intencionados que tal vez quisieran emplear al niño en el futuro contra él. Se cuenta que desde la infancia a Luis de Borbón se le conoció por su belleza y rasgos delicados, heredados de su madre. Ella misma lo llamaba Belle Maman, pero por muy cariñoso que fuese este apelativo, poco o nada se preocupó por él. A Luis no le crió su madre, a su hermana tampoco. La crianza de ambos se le confió a Madame Colbert, la esposa de Jean-Baptiste Colbert, aunque en 1674 se produjo otro cambio. Cuando Luis tenía 7 años, su madre, cansada de los tejemanejes de la corte y sin ser la favorita de Luis XIV desde hacía años, le pidió una vez más al rey poder retirarse con las monjas, y en esta ocasión se lo concedió. Luisa de la Vallière ingresó en un convento de París, formalizó los votos perpetuos, se hizo llamar Luisa de la Misericordia, y su hijo Luis, junto a su hermana, pasó a ser tutelado por la nueva esposa del hermano del rey, por la duquesa Isabel Carlota del Palatinado, que curiosamente declaraba sin tapujos su odio hacia los hijos bastardos de Luis XIV, pero que se encariñó con el pequeño Luis hasta el punto de quererlo de verdad. El cariño que surgió entre ambos fue tierno y duradero, y juntos, incluido Felipe I, el hermano del rey, vivieron en el Palacio Real. La duquesa llevaba a los 2 hermanos siempre que podía a ver a su madre al convento. Sin embargo, ella, arrepentida de haber tenido relaciones con el rey, veía a Luis como un reflejo de sus faltas y se mostraba en las visitas siempre distante y fría, aunque según cuentan no hacía lo mismo con su hija. Luis se volvió vulnerable y apocado en una corte donde, salvo su hermana y su tía, nadie parecía quererle. Su padre continuó ignorándolo y prefería a su hermana y a los otros hijos que tuvo con su nueva amante, la marquesa de Montespan. Y para colmo, María Ana de Borbón se casó en 1680, abandonando la casa de la duquesa. Luis se quedó un poco más solo. En la corte de Luis XIV había excesos de todo tipo,
y Luis de Borbón se vio envuelto en uno de ellos, influenciado por su tío, reconocido homosexual, y por el amante de este, Felipe de Lorena. Ambos sedujeron al fácilmente influenciable Luis y lo arrastraron con 13 años a sus juegos sexuales, a practicar el vicio italiano, que era la manera de denominar en la época a la homosexualidad masculina. Si hasta lo intentaron con el Gran Delfín, el heredero al trono, pero este no aceptó. Los dos Felipes, como se les conocía en la corte, participaban en fiestas prohibidas y a ellas llevaron al ingenuo de Luis. Un par de años atrás habían creado un grupo secreto nombrado como la Santa Fraternidad de Gloriosos Pederastas, donde los excesos eran innombrables y los menores de edad el plato preferido. Los integrantes se reconocían entre sí, siempre intentaban captar a nuevos miembros entre los nobles más jóvenes, y cuando contrataban a prostitutas para animar la fiesta, los excesos violentos no se controlaban. Aún así, pretendían pasar desapercibidos, pero evidentemente aquellas orgías demasiado numerosas llamaron la atención. Su tía Isabel Carlota del Palatinado fue una de las primeras en enterarse del tema e intentó devolverle a lo que creía el camino correcto. Llegó a escribir: quería corregirse, yo tenía que devolverle mi amistad, sin la cual no podría vivir, y asistirlo nuevamente con mis consejos. Me contó toda su historia. Estaba terriblemente seducido. Pero a pesar de sus promesas, Luis caía continuamente en la influencia de su tío y del amante de este. Finalmente, Luis XIV se enteró de lo que hacía. El rey Sol conocía perfectamente las inclinaciones sexuales de su hermano, pero prefería dejarle hacer para evitar que se involucrase en política, a él y al resto de los nobles. Pero tras varios escándalos, a su hijo no se lo permitió más y tomó cartas en el asunto. Le mandó llevar a su presencia, que se le azotase y que se le forzase a enumerar a los compinches del grupo. Luego, con la intención de eliminar cualquier sospecha sobre los gustos sexuales de Luis de Borbón, se propusieron casarle y hasta se encontró candidata, Ana Luisa Benedicta de Borbón. Pero la boda no llegó a formalizarse. Luis XIV decidió antes enviarle al exilio. Ni las protestas de su cuñada ni las lágrimas de su hija en favor de Luis hicieron que el rey se doblegase. En 1682 lo mandó lejos de palacio, a Normandía, junto a Felipe de Lorena y a otros nobles igualmente involucrados. Luis partió triste, sabedor de la gran decepción que su padre sentía por él y que el exilio era una medida para leccionarle. A la duquesa de Orleans aquel exilio también le dolió, pues sinceramente había cogido cariño a su sobrino y desde el primer día intentó interceder por él, por lo que en 1683 le pidió al rey que autorizase a Luis a ir como soldado a Flandes para redimir sus errores en el campo de batalla. Luis XIV lo aceptó y tal vez la duquesa esperaba que así Luis pudiera volver a palacio cargado de honores tras la lucha en la batalla, pero su idea se convirtió en una mala idea. A Luis se le mandó a Courtrai para luchar y allí enfermó. Comenzó a tener fiebre alta. El marqués de Montchevrel y el médico real Dacan le recomendaron volver a Lille para recuperarse. Hasta le imploraron que descansase, pero Luis de Borbón hizo oídos sordos. Estaba tan desesperado por recuperar el cariño de su padre que continuó batallando sin prestar atención a su salud, cada vez más precaria. El propio Luis XIV fue informado del estado de su hijo y podría haber dado la orden para evacuarlo y que se recuperase. No lo hizo. Llegó a decir: «Estoy satisfecho con la valentía de mi hijo, pero no me entristece que el señor Dacan me haya dicho que la fiebre vuelve continuamente». Finalmente, Luis terminó muriendo un 18 de noviembre de 1683 en Flandes, con 16 años, y a causa del agravamiento de su enfermedad, y sin haber recuperado el amor del rey, aunque es muy difícil recuperar algo que nunca tuvo. Su cuerpo se encuentra enterrado en la abadía de Arras, en Francia. Su tía, la duquesa de Orleans, y su hermana quedaron tras el suceso realmente afligidas. A los Felipes el hecho les fue indiferente. A Luis XIV le importó poco, y tal era su resentimiento que no derramó ni una sola lágrima.
y su madre, cuando se enteró de la noticia en el convento, obsesionada como estaba por la relación con el rey, a la que consideraba pecaminosa, dijo: «Tendría que llorar por su nacimiento mucho más que por su muerte». El título de conde de Vermandois que su padre había entregado a Luis quedó sin dueño. El de almirante pasó al hijo menor del rey con su nueva amante, la marquesa de Montespan, y todos siguieron con sus vidas. Ahora, cuéntame, ¿qué te ha parecido la historia? Espero tu comentario y verte de nuevo pronto. El próximo día llegará un vídeo con más y mejor. ¡Hasta pronto!